El maestro Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal, Muy buenos Carlos? días. Bien, buenos días. Los índices de aprobación del presidente Peña Nieto han caído severamente. Sí, Carlos, yo creo que es importante decir que la medición del humor colectivo con relación a las instituciones, con relación a los políticos, sobre todo al presidente de la República, no es una experiencia nueva, que durante muchos años en México a la gente no le importaba ni desde luego a las instituciones ni a los actores políticos, porque era un México de unanimidades, era un México en donde todo giraba en torno al señor presidente de la República. Sin embargo, va a ser a partir del momento en que las elecciones empiezan a ser verdaderamente competidas, cuando el voto cuenta y se cuenta, que empiezan a ser útiles una serie de herramientas que de tiempo atrás se utilizaban en las democracias europeas, en Estados Unidos, como desde luego los estudios de opinión, como la mercadotecnia, como la ingeniería de imagen. Y naturalmente que ahora a los políticos les importa mucho medir lo que la gente piensa, lo que la gente rechaza, lo que la gente quiere, porque eso de alguna manera orienta las decisiones públicas. Y lo que estamos viendo en el caso del presidente Peña, que nos señalan varios estudios de opinión de las últimas semanas, de los últimos días, es una caída muy abrupta en la aprobación, y particularmente en dos temas: en el tratamiento al tema de la corrupción y en el tratamiento del tema de la violencia. Y yo creo que todo esto tiene una razón de ser, una explicación en función del estancamiento de la economía, por un lado, que no produce los empleos que se necesitan, y en esta dificultad del gobierno para poder abatir los niveles de extorsión, de cobro de piso, de secuestros, de homicidios. Pero diría, Carlos, también que hay otra manera en que los políticos, la clase gobernante, pueden medir el humor colectivo, y que esa otra forma es simplemente observando las manifestaciones de protesta en las calles, las multitudes que salen a protestar, no solo en la Ciudad de México, en distintas ciudades. Hay maneras de medirlo al ver simplemente el uso que hace la gente de las redes sociales y los mensajes que se interactúan en las redes sociales, las caricaturas. Es muy fácil saber cuándo son acarreadas y cuando no son, ¿no? Así es, y lo que estamos viendo es una espontaneidad de una protesta, y también diría yo en las conversaciones casuales, en la manera en que la gente conversa y regresa a los temas de los 43 desaparecidos, de la Casa Blanca de la pareja presidencial, de los contratos privilegiados a unos cuantos, a unas cuantas empresas que son las mismas privilegiadas en el Estado de México, es decir, OHL, Alcántara, Grupo Hermes, Grupo IGA. Entonces, todo esto está generando una gran molestia en la sociedad. Y frente a eso, el presidente de la República la semana pasada, nada menos el jueves, presentó un decálogo. Yo creo que el decálogo contiene cosas interesantes, novedosas, por ejemplo, la creación de 3 zonas especiales. Me parece que es muy importante que finalmente se haga algo para llevar infraestructura, incentivos fiscales, para alentar el desarrollo de inversiones que generen empleo en esos estados tan pobres. Es interesante también lo relativo a una agenda de la justicia cotidiana, es decir, la justicia de todos los días, y desde luego un sistema nacional anticorrupción. Pero creo que el presidente no reconoció lo que él era indispensable: la enorme ineptitud y la corrupción en el Ministerio Público. Es decir, la incapacidad de los agentes del Ministerio Público para armar sólidamente las averiguaciones, que no se refirió tampoco a la corrupción que existe en los juzgadores en materia penal fundamentalmente, que una y otra vez emiten resoluciones que son verdaderamente inadmisibles. Y creo que al presidente le faltó interpelar y convocar prácticamente a los otros poderes, es decir, sí llamar al Poder Judicial con todo respeto a revisar el comportamiento de los juzgadores, a llamar al Poder Legislativo a actuar con una gran rapidez, pero no solo eso, a los gobernadores. Y a mí me parece ridículo que los gobernadores después pagan desplegados en la prensa de apoyo a las decisiones, y me pregunto, si no hubieran ocurrido los hechos de Iguala, entre los gobernadores aplaudidores habría estado Ángel Eladio Aguirre, y a lo mejor algunos de estos son los que van a ser procesados y juzgados en los próximos años. Ojalá que así fuera. Así que yo creo que la sociedad está viviendo una situación muy difícil. Por un lado, por el estancamiento económico, que no genera empleos. En segundo lugar, por la inseguridad que sigue, que persiste. Y estamos siendo acosados por la delincuencia común, por la delincuencia organizada y por la otra delincuencia que se disfraza de protesta social
y que quema edificios, que bloquea calles y autopistas, que bloquea aeropuertos, que lastima al comercio frente a una autoridad cobarde e irresponsable. Así que yo creo que frente a todo eso, el gobierno tiene que darnos otras respuestas, porque creo que las de ahora, como se muestra en los estudios de opinión, no están teniendo una respuesta de la gente. Muchísimas gracias, maestro Zárate. Muy buenos días.